hoy aprenderás a utilizar de forma práctica el multímetro ANEN-Q1. Comenzamos. Antes de ver este video, te recomiendo que veas esta de aquí, donde verás de manera teórica el funcionamiento de este multímetro. Bien, sigamos con el video. Vamos a ver cómo se miden las resistencias. Para ello, conectamos las puntas de prueba como se observa en el video. Encendemos el multímetro pulsando durante 2 segundos el botón de encendido. Para medir las resistencias, nos dirigimos al tercer botón y lo presionamos una vez. Automáticamente se pondrá la escala de ohmios, donde haremos las medidas de resistencia. Este multímetro tiene rango automático, es decir, mide todas las escalas con el mismo botón. Bien, para medir la continuidad y los diodos es muy sencillo, pulsamos el tercer botón hasta que nos aparezca el símbolo de diodo y de continuidad. De esta forma ya podemos medir los diodos LED, los diodos rectificadores y los diodos Zener. Para más información, el valor que nos da reflejado en el multímetro es la caída de tensión que tiene cada diodo. También podemos medir la continuidad de los fusibles, es decir, podemos saber si están fundidos o no. Para saber más, si escuchamos el sonido significa que el fusible está en perfecto estado, pero si no escuchamos nada, el fusible está fundido. Bien, para medir la capacidad de los condensadores, es muy sencillo. Presionamos el tercer botón hasta que nos aparezca el símbolo de capacidad, en este caso son nanofaradios. Esta es la escala más baja que podemos medir con este multímetro. Para medir la temperatura, cogemos la sonda y la conectamos al multímetro, como se observa en el vídeo. A continuación, presionamos el segundo botón hasta que nos aparezca el símbolo de grados centígrados o Fahrenheit. En este ejemplo probamos su funcionamiento midiendo la temperatura de mi mano. Para detectar tensión de corriente alterna sin contacto, presionamos el primer botón hasta que nos aparezca el símbolo de F. De esta forma puedes detectar los campos eléctricos sin contacto. Por ejemplo, si acercamos el multímetro a una toma de corriente, podemos detectar si tiene tensión o no. Bien, vamos a medir el voltaje de corriente continua, que son las pilas, baterías, acumuladores, etc. Para ello encendemos el multímetro, automáticamente aparece el rango de tensión de corriente continua. Este rango viene asignado por defecto al encender el multímetro. El voltaje de corriente continua tiene polaridad, es decir, tenemos un polo positivo y un polo negativo. Si nos fijamos en el vídeo, cuando conectamos el cable rojo al positivo y el cable negro al negativo, estamos midiendo correctamente la polaridad. Sin embargo, si lo hacemos al contrario, en el display nos aparecerá el símbolo de voltaje negativo, indicándonos un cambio de polaridad. Bien, el modo Hold sirve para retener o congelar en el display cualquier medida que realicemos con el multímetro.
El modo relativo sirve para almacenar la medida que hemos realizado. También, si medimos cualquier otro voltaje, nos hará la diferencia de tensión entre el valor medido y el que tenía almacenado. Si observamos con atención el vídeo, nos damos cuenta de que si tenemos 9,2 voltios de la pila, y lo restamos entre los 5,2 voltios que nos da en el multímetro, nos da como resultado la tensión de la batería, que en este caso son 4 voltios. Bien, en el modo rango manual, haremos las medidas manualmente, es decir, podemos ir variando el valor de la escala. En este ejemplo, conseguimos ver el voltaje de la batería de manera más exacta, cogiendo todos sus decimales. Bien, colocamos los cables entre el borde común y el borde de amperios. Para medir la intensidad con un multímetro en circuitos de corriente continua, hay que abrir el circuito y conectarlo en serie a él. Si quieres saber más información sobre los circuitos en serie y paralelo, puedes pinchar en el enlace que aparece en pantalla. Al encender el multímetro, y de manera automática, empezará a medir la intensidad del circuito. Recordar una cosa, en un circuito de corriente continua, siempre tenemos polaridad, es decir, un polo positivo y un polo negativo. Ahora vamos a medir la tensión de este circuito. Lo haremos colocando los cables entre el positivo y negativo. Bien, ya solo nos queda ver cómo medir la tensión en corriente alterna. Para ello he preparado este circuito, formado por un par de casquillos para bombillas, y un cable para la toma de corriente. Para medir la tensión de corriente alterna, conectamos los cables del multímetro entre el borne común y el borne de voltaje. A continuación conectamos el cable a la toma de corriente de 220 voltios, y medimos la tensión entre la fase y el neutro. En el display del multímetro, nos aparecerá la tensión y la frecuencia de la red eléctrica. Bien, como ejemplo, le colocaré una bombilla LED de 220 voltios. Vamos a medir el voltaje de entrada a la bombilla. Para terminar, también es importante saber cómo sustituir las pilas del multímetro. Por lo cual, abrimos la tapa trasera con un destornillador. Este multímetro utiliza dos pilas AA, son de 1,5 voltios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado, y sobre todo que hayan aprendido a utilizar un multímetro, que es lo más importante. Si te gustan mis vídeos y a la vez estás aprendiendo con ellos, no te olvides de dejar un like, compartir con tus amigos, y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.